Pongo a grabar, pues bienvenidos a este curso. Ya oficialmente se abre en este momento, curso de Seminario Cristo. Seminario es pues el ministerio de Wes Internacional que nos prepara para servir a Dios y a su iglesia de muchas formas. Es un seminario que prepara desde pastores hasta sembradores que ya salieron de Academia Cristo, y pues de muchas formas del ministerio nos puede preparar Seminario Cristo. Esa es la visión y la misión que tiene, y ustedes ya bien lo saben. Este es Ley y Evangelio en el ministerio que yo veo aquí en la lista. Varios de ustedes ya tomaron este curso, pero pues yo lo que sí prometo es que se han hecho varios ajustes, así que no se van a sentir, van a ver cosas, digamos, tesoros viejos, pero también tesoros nuevos. ¿Me explico? Cosas que van a decir, ah, ese, pues sí, ya me lo sé, me acuerdo, pero también estoy haciendo muchos cambios, va a haber diferentes lecturas, etcétera, etcétera. Así que no van a decir que, ah, este es igualito, igualito a lo que tomé en 2024. No, eso no. Pues bien, bienvenidos y estamos pues vamos a tomar unos minutos, yo creo que pues para una pequeña introducción. ¿Qué les parece si primero oramos y después hacemos las introducciones? ¿Está bien? Vamos a orar. Ah, Señor Jesucristo, yo te doy gracias por cada uno de los presentes aquí en Seminario Cristo. Cada uno de ellos es un regalo, un don que le has dado a tu iglesia. Yo no sé exactamente qué servicio tienes preparado para cada uno de ellos, pero lo que sí sé es que tu Espíritu Santo da una gran diversidad de dones y en tu cuerpo pues no hay copias. No hay copias, no hay, nadie es igualito en el sentido de que pues cada quien tiene su papel distinto en tu cuerpo. Señor, vamos a aprender mucho, pues muchas formas de aplicar, distinguir, identificar ley y evangelio. Pero Señor, mi oración es que sea aplicable, que sea relevante para cada uno en su distinta situación, en su distinto ministerio. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Amén. Muy bien. A ver. Ay, alguien entró durante la oración. Doctor Félix, ¿cómo está? Bienvenido, mi querido hermano. Tanto tiempo. Dios le bendiga. Saludos, estimado profesor. Un placer y un honor escuchar sus clases, haciendo un recordatorio de la vez anterior que estuve escuchando su clase. Claro, claro. Sí, varios de ustedes ya tomaron este curso, pero pues igual yo creo que va a ser de mucho provecho. Es lo que me imagino. Bueno, bueno. Gracias, hermanos. Yo creo que vamos a comenzar con un ejercicio. Ya cuando son grupos muy grandes en Academia Cristo, a veces no podemos hacer esto a menos que los divido en grupitos y todo eso, pero pues yo quiero tomar unos minutos para conocerlos un poco mejor. Simplemente, y para mí no es una pérdida de tiempo, no es una distracción, pues yo quiero saber un poco de ustedes. Em, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Cada quien aquí les damos un minutito cada quien y usted puede decirnos dónde nació, ¿ok? Y algo de su juventud, ¿ok? Algo de su niñez, digamos, cuando yo era niño, tal, ¿ok? Les doy un ejemplo. Yo voy primero, digo, bueno, yo soy Joel Sutton, nací
el estado de Michigan en Estados Unidos. Es casi por ahí donde está casi conectado con Canadá. Y cuando yo era niño, yo fui bien peleonero. Yo peleaba mucho y me metí en problemas por eso. Y bueno, tal vez algunos no me lo creen, pero pues es la verdad. Pero gracias a Dios aplicaron ley y evangelio a mi vida. Ok, ok, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Ya ven, no tiene que decir algo así escandaloso de su niñez, nada más es lo que se me ocurrió y se lo compartí en confianza. Javier sigue. ¿Quién va después de Javier? Puede levantar la mano. Javier, se Mm, presenta, nos dice dónde nació y algo de su niñez, Javier. Ay, perdón, no le escuchamos, Javier, está silenciado. Eh, ahora sí. Perdón, bueno, mi nombre es Javier Navarrete, tengo 57 años, nací en la Ciudad de México y pues lo que me gustaba mucho era ir a bailar, las fiestas, eso era de joven. Excelente. ¿Qué tipo de música bailaba? En mis tiempos era la música disco, ¿verdad? Entonces, pues Ándale. me encanta bailar suelto, eso me gusta. Es- Está bien, está bien. Qué interesante. Gracias, Javier, por la confianza, por compartir. Vamos con Camilo, después Cecilia, después Félix. Camilo, buenas noches nuevamente. Buenas noches, pastor. ¿Cómo están todos? Bueno, yo me llamo Camilo Herrera Pardo, tengo 56 años, soy de Bogotá, Colombia, pero lo que más me gustaba en mi infancia era competir en matemáticas. Ah, ¿a Me poco? gustaba mucho y porque cada vez que uno ganaba 10 puntos podía no tener clase de matemáticas. Les, les competía para no tener clase. Ay, ay, ay. O sea, había un motivo, ¿eh? Mm. Ay, ay, ay. Pues qué bien, qué bien. Camilo hacía matemáticas, competía en matemáticas. Excelente, excelente. Cecilia, usted sigue. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches, bendiciones. ¿Me escuchan? Sí, sí, Cecilia. Ok, soy de la República de Panamá, nací en la misma capital de Panamá. Soy educadora de profesión, tengo 58 años, soy viuda y desde muy niña tuve la dicha de que en la primaria siempre me- me- le tocó darme clase a maestros cristianos. Y recuerdo que desde el tercer grado me aprendí Mateo 24, señales antes del fin. Ah, Bendiciones. ah, no, está bien. Excelente, gracias. Gracias, Cecilia. Ok, muy bien. Doctor Félix, creo que sigue usted, después Carola, después Lucy, después Álvaro. Félix. Mi nombre es Félix Banjín Freire. Nací aquí en Guayaquil, Ecuador. Mi ciudad, Guayaquil, es una ciudad que está rodeada por ríos y por Mm. brazos de mar que se llaman esteros. Entonces hay agua dulce y agua salada. Y de muchacho yo me crié con mis abuelos. En las vacaciones pasábamos los 3 meses de vacaciones escolares en la casa de mis abuelos y eso quedaba, ellos vivían en un barrio que se llama Barrio Orellana. Ese barrio estaba al pie del Estero Salado. Hay un puente que cruza de una parte de Guayaquil y sale a un carretero que es la avenida Carlos Julio Arosemena. Ahí alquilaban lanchas
y nosotros nos escapamos de la casa de mi abuelo, nos íbamos con mis tíos y con mi hermano, éramos como cinco de la gallada, íbamos a remar botes. Y nosotros, cuando regresábamos a la casa de mi abuelo, estaba mi abuelo en la puerta. Él era una persona mayor, ya jubilado en ese tiempo, y entonces estaba con un látigo y al primero que le pegaba era a mi tío mayor, porque no, por no poner el orden. De ahí le pegaban a mi otro tío porque no comunicaba y era cómplice en el delito de ir a nadar y remar al estero salado. Después le pegaban a mi hermano suavecito y entonces yo como era el más chiquito me metía debajo de las piernas de mi abuelo y me escapaba, entraba a la casa y me encerraba en el dormitorio. Entonces, en esos tiempos de infancia en que nos prohibieron ya después definitivamente porque se ahogó un primo mío, se ahogó Mm, en ese, precisamente andando en las lanchas. Éramos muy amigos de andar en esas lanchas, en esos botes de remo. Íbamos a remar, íbamos a pescar, íbamos a recorrer el estero. Llegábamos hasta una universidad que estaba al pie de ese estero, la Universidad Católica de Guayaquil. mm, Eran tiempos en que verdaderamente uno podía andar libremente sin peligro de que lo secuestren, que lo maten, que lo roben, que pidan rescate por uno. Eran unos tiempos que uno podía tener una infancia muy feliz y sin ujú. tantos peligros que se presentan ahora. Mm. Pues qué interesante. Gracias, hermano. Pues sí, de todo un poco, ¿verdad? De experiencias lindas que se metieron, también se metieron en problemas, que tragedias que les tocaron vivir. Pues gracias por la confianza. Gracias, gracias, doctor. No me hubiera imaginado el doctor Félix escapándose de su abuelito. Bien, Carola, Lucy, Álvaro, Héctor, Carola. Buenas Buenas noches, noches a hermana. todos. Mi nombre es Carola del Pino. Nací hace muchos años. Nací en la ciudad más caliente de Venezuela, que se llama Maracaibo. Maracaibo. Em, de niña me gustaba muchísimo montar bicicletas y comer algodón de azúcar. Ah, ah, andar en bici y comer Sí. algodón de azúcar. ¿Qué color compraba? Pues no sé, no me acuerdo, pero me gustaba mucho. Hace poquitos años, ¿verdad? Hace Hace poquitos. Unos muchos 5 años atrás. Un saludo, Carola, a toda la familia. A mi tocayo Gracias. Joel también. Sí. Lucy, buenas noches. ¿Cómo está, hermana? Buenas noches nuevamente, pastor. Nuevamente, buenas noches a cada uno de mis hermanos que están en la sala, que me olvidó saludarle. La emoción estaba primero. Mira, pastor, para los que no me conocen, soy Lucy Sáez, tengo 57 años y en mi infancia a mí me encantaba viajar. Mi papá era camionero. Ah, Y yo quería ir de viaje porque quería comer en los restaurantes y seguirle a mi papá. Y un día me pilló porque me subí en el camión de carga encima para que me llevara y me bajó se dio cuenta que estaba llevando ahí. Y siempre me ha gustado eso y por ahí me ganaba el reto porque yo quería viajar. No me importaba ir a la escuela, nada, quería viajar. ah, Hasta que pues sí, se puso eso estudiosa era. de grande entonces. Y sí, pastor, la verdad que sí. Eso No. era lo que les quería compartir a cada uno de mis hermanos. Ah, y para los que no me conocen, soy de Perú.
Y ahora radica en Argentina, ¿sí? Ratico en Argentina, ya 17 años vivo acá en San Juan. Y San Juan es zona cordillera, se ubican tipo, que queda cerca, Mendoza, ¿verdad? Tal vez es lo más Sí, conocido. Y, Mendoza y para Santiago de Chile sí, en 8 horas estás cruzando, ¿verdad? sí, cruzando, porque es más cerca irse a Santiago que ir a Buenos Aires. A Buenos Claro, Aires es 15 horas, sí. claro. Excelente. Siempre un placer verla, Lucy. Ok, vamos. Sí, para mí también, pastor. No. Bueno, vamos con Álvaro. Álvaro y después Héctor. A ver, Álvaro. No le escuchamos todavía. A ver, Héctor y después Luis. Álvaro. A ver, está en silencio, hermano. Ya, sí, ahora sí. Ahora Ya sí. reactivé el audio. Ya reactivé el audio. Hola, buenas noches para todos. Soy Álvaro Moreno Urrea de Armenia, Quindío, Colombia, del área, la zona más cafetera del país, en el centro del país, Corazón Verde, un pedacito de cielo. Es esta tierra donde yo vivo y nací hace 64 años. Soy economista y pues de hace ya prácticamente 6 años estoy con Academia Cristo. Mm, Eh, Mi niñez, fabulosa, fabulosa, mi vida ha sido fabulosa. Gracias a Dios, una niñez marcada por el orden y la disciplina, con unas familias muy unidas, siempre que conservamos la amistad hasta ahora. Imagínate, después de tantos años, nuestros padres y los hijos nos conservamos de amistad, son como 10 familias y nos educamos todos bajo una disciplina muy bonita, un orden muy bonito. Y hoy en día, pues todos, por no decir que algo nos falta, todos pues tenemos una vida muy, muy, muy agradable, muy agradable. Nuestros padres militares, nuestras madres dedicadas a la casa y, y bueno, la verdad es que tuvimos una niñez y una juventud muy fabulosa. Ya uno de loco, de viejo, es que se vuelven los problemas, pero sí, gracias a Dios, orden y disciplina y eso ha marcado mi vida. Eso ha marcado mi vida. No te escucho, no sé qué pasó. Eh, eh, Joder, no se te escucha. No se te escucha, pastor. Pa. Héctor, ¿tú me escuchas? Sí, te escuchamos, hermano, pero creo que al pastor Joel lo Eh, perdimos eh, su audio. Sí, hermano, se le escucha. Parece que el pastor tiene su micrófono apagado. no hay que escucha. Bueno, y yo no he podido cerrar mi micrófono. Y Y sí, ahora le va a tocar a Héctor compartir. Álvaro estaba compartiendo y creo que ya había terminado y estábamos ya pasando el micrófono a Héctor. Después seguiría Luis y más faltaría usted, Vivi. Lo que estamos haciendo simplemente su nombre, de dónde, en dónde nació usted y algo de su niñez. Como algo de cómo, algo breve de cómo era su vida de niño. Estamos compartiendo. Gracias. Héctor. No, buenas noches, profesor Joel, y nuevamente buenas noches con todos los hermanos presentes aquí, contentos. Bueno, mi nombre es Héctor Rimachi Palmares, tengo 32 años, nací aquí en la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, peruano.
Pues de la niñez. Eh, Mis abuelos eran músicos y pues heredamos algo de eso y en la niñez me encantaba cantar, muy constante. ¿En serio? ¿Qué tipo de música, Héctor? Bueno, el género que practicaban mis abuelos eran el huayno andino. ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué interesante! Ay, entonces todavía sabes cantar, entonces me imagino. No, eso no se olvida. Eh, obvio, profesor Rafael. Ay, excelente. A escucharlo algún día, Héctor. Qué bien, qué bien. Muy bien, gracias, Héctor. Viviana, no se Sí, ¿me presentan. escuchan? Sí, muy bien. Y en dónde nació y algo de cómo era su vida de niña. Bueno, yo nací en el partido La Matanza, que hay muchos hermanos que están estudiando hoy en día en el partido La Matanza, eh, más precisamente en Gregorio La Ferrere. Yo recuerdo de mi niñez un pueblo de inmigrantes italianos y españoles con casas de material, con mucha huerta, eh, el barrilete, los cometas, Mm, bicicleta, jugar en la vereda, ¿verdad? ujú, Eh, Mi familia grande con hermanos, mi papá descendencia italiana, así que había mucho de todo eso, las comidas los domingos. Fue una niñez linda y una niñez no tan linda porque mi papá era un carácter muy fuerte, se tuvieron que separar con mi madre, mm, entonces ahí empezó a declinar un poco la unión de la familia, ¿no? Y mm, empezó un poco la huérfandad, yo la llamo la falta de mm, padre. Entonces, eso hizo también que yo buscara a mi padre, mm, buscaba un padre que esté más presente o que encontrar un poco... Pero bueno, Dios es tan bueno que antes de que él partiera, muy joven, de 58 años, pude tener un tiempo de paz con él mm, y reconciliar un poco lo que pasó, ¿no? En la niñez. Y eso ayudó a curar heridas y a veces esas experiencias, y ya termino porque tiene que ser cortito, ayudan para aconsejar también, porque mm, hay muchos matrimonios separados mm, con chicos con problemas en el colegio, con problemas de adicciones. Entonces, esas cosas a veces son buenas cuando uno tiene esa experiencia, la pudo asimilar, la pudo aprender y con la palabra del Señor también puede ayudar a otras familias. Así que, pero yo estoy feliz, le doy gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo malo. mm. Le doy gracias a Dios por todo. Gracias, pastor. No, gracias a usted. Nuevamente, gracias por la confianza. Pues sí, qué lindo ver que Dios estaba obrando en cada momento, en lo bueno y en lo difícil, ¿verdad? Gracias, Vivi. Luis, lo brinqué, perdón. Lo pasé por alto. Luis, ¿puede compartir, presentarse? Y no hay De- problema, pastor. Sí, mi Gracias. nombre es Luis Bello, soy de Argentina, vivo en Ah, Varadero, provincia de Buenos Aires. O sea, nací acá en Varadero, vivo acá desde hace 53 años. Eh, bueno, mi infancia, como creo que la mayoría de los hermanos que hablaron, creo que éramos felices con muchas menos cosas y disfrutábamos mucho más de la vida. Yo nací dentro de una familia de descendencia ya de evangélicos, por lo cual mis primeros años siempre fueron dentro de una iglesia, dentro de una congregación, y eso marcó un poco mi vida, aunque después ya
a los 7, 8 años no, mis padres no se congregaron más por temas de trabajo y bueno, yo tampoco seguí los pasos y bueno, hasta que después el Señor me encontró un poco más adulto. Pero recuerdo la infancia con mucha felicidad, de jugar, de divertirme, de que no me ha faltado nada, y sobre todas las cosas el compañerismo, y la amistad de niños, de chicos que hoy, personas grandes, adultas, que todavía hoy mantenemos esa relación. Eso es lo más lindo que me tocó desde la niñez. ¿Sí? Oh, muchas gracias. Gracias a todos. Pues, sí, como les mencioné al comienzo, gracias, Luis. Estos momentos, pues, ustedes ya han compartido muchos cursos juntos, pero la verdad es que como no estamos físicamente en el mismo lugar, no podemos así sentarnos a tomar un mate, un cafecito juntos. Pues este tipo de conversaciones a veces no estamos teniendo de cómo era tu vida, tu niñez, cosas que hablaríamos fuera de la clase. Así que, bueno, por eso aprovecho y me sirve a mí también conocerlos un poco más. Pues muy bien, mis queridos amigos, ahora lo que sigue, pues ya entrar en el material del curso, pues en pocas palabras, queremos que el servidor, el líder cristiano, enseñe la palabra de Dios y que la aplique correctamente, ley y evangelio, a las situaciones prácticas que nos enfrentan en la vida cotidiana de la iglesia, en la comunidad y en el hogar. También voy a poner énfasis en aplicar la ley y evangelio en cada momento de su vida. No, no es algo meramente para la iglesia, es algo para tu vida, ¿ok? Ay, perdón, se me hundió un foco aquí arriba, si me ven un poco oscuro de repente. Unas habilidades que voy a estar verificando que vamos bien es, por ejemplo, si podemos manejar un texto bíblico, identificar a ambos, ley evangélico, cosas que, ley y evangelio, perdón, pero específico, ¿ok? Con eso específico es como esto, hermanos. A mí me gusta la nieve, el helado, o sea, pero saben que hay muchísimos sabores, ¿sí? Hay muchos sabores de helado y la verdad es que me gustan casi todos, me gustan casi todos. Y saben que el evangelio, yo propongo, viene en muchos sabores. Viene en sabor justificación, viene en sabor salvación, viene en sabor rescate, viene en sabor expiación, ¿qué es eso? Viene en sabor, o sea, hay hay un gran vocabulario para comunicar el evangelio, así que también quiero que veamos si estamos aplicando el sabor correcto. O sea, yo puedo agarrar cualquier verso de la Biblia y decir, miren que Dios envió su Hijo al mundo y murió por nosotros. Qué bien, estoy enseñando el Evangelio. Sí, pero no es el Evangelio específico a ese texto, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el evangelio en ese texto? ¿Cuál es el vocabulario que Dios está usando en ese contexto para comunicar nuestra salvación? ¿Me explico? Cosas así de específico, específico. O sea, igual con la ley. No nos basta con decir que, has pecado contra Dios. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué tipo de pecado estamos hablando en este texto? ¿Me explico? Bien. También quiero, el alumno, si Dios quiere, podrá determinar en la casuística, esa palabra ya sé que es grande, pero es casos, en casos específicos, casuística. Y también en la consejería, si se necesita aplicar ley, evangelio, los dos, cómo hacerle, cosas así.
Dale, hoy simplemente vamos a introducir el curso, solidificar, quiero pasar un ratito solidificando nuestro concepto de ley y evangelio, lo cual podría parecer repetitivo de, pues ya me lo sé. Pero bien lo dijo el doctor Martín Lutero, ya lo puse en el grupo, si lo vieron, el hombre que es capaz de separar, y cuando dice hombre, no es solamente el hombre, pero pues la persona que es capaz de separar ley del Evangelio debe ser llamado un doctor de las Sagradas Escrituras. Wow, mediten en esa frase un ratito. Ok, yo creo que vamos a disfrutar este curso porque es muy práctico. Ya me conocen, yo soy hombre común, no soy así muy en las nubes con cosas académicas y teológicas. Yo quiero que apliquemos la teología, lo que estamos aprendiendo a la vida diaria, a las situaciones que te van a enfrentar mañana. Así que, pero a la vez sí es importante a veces pasar un rato, sí, viendo términos, asegurando de que tengamos todo en claro con los términos que estamos usando. Así que de que vamos a necesitar hacer un poco de teología y el vocabulario que estamos usando en la teología, pues sí. Pero hasta con las palabras sencillas y claras como ley y evangelio, hace falta aclarar y repasar cosas que ya han aprendido, pero en qué consiste, por ejemplo, o cómo se usa más bien la palabra ley en la Biblia. Porque les puse tres ejemplos, bueno, más bien 4 versos. ¿Tienen a mano sus Biblias? ¿Alguien tiene a mano Lucas 24:44? ¿Alguien lo tiene a mano? Em, ¿Alguien quiere leer Lo Lucas? leo, pastor. Eh, Luis, ok, y Javier va a leer el siguiente, ¿sí? Luis Ok, y Javier, usted lee Salmo 19:7, ¿estaría bien? Ok, Luis, adelante. ok, palabra de Dios y dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ujú, ujú. ¿Cuál es el contexto, Luis? O sea, ¿cuál es la historia ahí? Y está hablando, espera que ya cuando Jesús se le aparece a los discípulos y está hablándole, el tema yo lo refería a la ley de Moisés, haciendo referencia a todo el Pentateuco, a todas las enseñanzas que estaban en ella, no solamente a los mandamientos, sino a toda la ley como todos los libros, de los primeros 5 libros de la ley, de la Torá. Ajá. Así mismo, así mismo. O sea, miren, si no me equivoco, o sea, ahí para ellos no había Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, o sea, es tal cual como nos dice Luis. Luis, ellos hablaban de la Torá, que es el Pentateuco para ellos, la ley de Moisés. También tenían los profetas, ¿ok? Y los salmos. Porque en realidad la Biblia, como la tenemos en la orden, viene en otra orden en la Biblia hebrea. Y es igual para ellos, por ejemplo, en la sinagoga, no tenían un solo libro. Venía cada libro en su pergamino, ¿verdad? O en varios pergaminos, si es, por ejemplo, uno muy largo, como Isaías o algo así. Bien, entonces aquí cuando dice la ley de Moisés, está diciendo la Torá de Moisés, el Pentateuco. Aquí la palabra ley significa meramente, solamente, los primeros 5 libros. En Salmo 19:7 vemos otro uso de la palabra ley. Javier, creo que le toca a usted, Salmo 19:7.
Sí, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Eh, Ok, gracias, Javier. la ley es buena, ayuda a hacer a la persona sencilla sabia. Ajá, exactamente, exactamente. Lo que es interesante en ese salmo, ahí está, es lindo el salmo que es los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento revela la obra de sus manos, cosas así, ¿verdad? O sea, está hablando de la gloria de Dios, está en la naturaleza, ¿verdad? Unas pistas de quién es Dios. Pero luego él pasa, justo en el verso 7 cambia un poco, o sea, da de entender que el conocimiento natural de Dios, que como lo han hablado seguramente en curso de dogmática o algo así, nos dice un poco de Dios, pero lo que realmente nos da un conocimiento pleno de Dios, eso viene en el verso 7 en adelante, ¿verdad? Ahí es el conocimiento revelado de Dios. Y parece que ahí estamos hablando así más en el sentido de como si fuera sinónimo de decir la palabra de Dios. O sea, no está especificando de, aquí estamos hablando solamente l- como distinguiendo ley y evangelio. La ley del Señor es como la palabra de Dios. Y van a ver que también lo mismo se aplica a veces en algunos casos específicos de la palabra evangelio. Puede referirse también a toda la palabra de Dios. Puede ser sinónimo. O sea, no necesariamente el salmista está diciendo, ok, solamente la ley convierte el alma. Es más bien, la palabra de Dios te cambia la vida, está diciendo. Convierte tu alma, reanima tu alma. ¿Ok? O sea, solamente la ley y no el evangelio. No, no, eso no es el punto del salmista. El salmista está diciendo, palabra de Dios te cambia todo. Ok, veo a Dios en la naturaleza, sí, pero cuando lo veo en su palabra, uff, mucho mejor, hasta mucho más me cambia que verlo en la naturaleza. Así que yo propongo que aquí el autor está usando la palabra ley para ley y evangelio, para toda la Biblia en un sentido, ¿ok? Qué confuso, pero quiero que estén conscientes de que esto de ley y evangelio es súper, súper importante, pero no hay que ser dogmático en decir, cada vez que veo la ley, la palabra ley en la Biblia es lo mismo. No, hay que ver el contexto, hay que ver, cómo está usando el autor esa palabra aquí en este sentido. ¿Todo claro o los confundí con eso? ¿Sí? Profesor, Luis y ¿puedo agregar después algo? doctor. Ujú. Dale, dale, Luis. Eh, por ahí si pensamos como la ley del Señor, como la instrucción del Señor en lugar de la ley, por ahí no lleva más a lo que usted nos estaba enseñando recién, que no está hablando de la ley como los mandamientos o las leyes, sino como la ley, como la instrucción del Señor en nuestra vida. Entonces habla de que es perfecta y reanima el alma. Y en ese sentido tiene un sentido, valga la redundancia, de que la ley está refiriéndose a la instrucción. Ujú. Sí, Dios mismo, así como nosotros nos presentamos hoy, Dios se presenta, Dios nos da la introducción a sí mismo, se presenta a sí mismo en su palabra y eso es lo que nos convierte, nos reanima. Así que, bueno, Romanos 13, doctor, ¿usted podría leer el siguiente? Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo.
Así que el cumplimiento de la ley es el amor. En Romanos 13:10, la ley como mandamiento moral del amor, resumen de la voluntad divina. Sí, sí, pues sí, lo último que dijo el doctor es el punto. Miren, yo me acuerdo en algún curso estábamos estudiando algo y llegamos a la conclusión de ¿cuántas reglas hay en la Biblia? Pues dos. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente verso. Pero lo que nos dice el médico aquí es cierto, el doctor Félix. Si queremos resumirlo en una sola palabra, ¿cuál es la ley de Dios? Amor. O sea, la ley también no, en su sentido, por decir, estrecho, en su sentido estrecho, ¿qué es? Es amor. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Amar. Todo lo demás viene bajo esa palabra, viene eso bajo esa regla de amar, ¿verdad? Ahora, si lo dividimos, el, la única regla que hay, amar, en dos, pues, ok, ¿cuál serían las dos formas de amar? Eso viene en el siguiente verso, que bien lo conocen. Lucas 10, 27, 28, eso seguro lo han visto en otros cursos, o en las lecturas de los domingos. Lucas 10, 27, 28. ¿Alguien quiere leerlo? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Igual que en Romanos 13:10, aquí la ley está como un mandamiento moral sobre el amor y es un resumen de la voluntad divina. Sí. Y hermanos, yo propongo que mayormente en este curso y mayormente en la teología luterana y mayormente en la Biblia, cuando usamos la palabra la ley, estamos hablando de esto, el último uso. Este es lo que yo le voy a llamar el sentido estrecho de la palabra ley. ¿Qué es? Es la voluntad divina para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Amar, ¿verdad? Amar es lo que Dios quiere. Es lo que Dios se puede hasta decir, Dios exige, lo que Dios requiere de nosotros. Y esto no es un amor a medias, Dios requiere un amor completo y perfecto y siempre, un siempre amor. ¿Ok? Esa es la expectativa, el estándar que Dios ha puesto. Bien, ahora, entonces, en su sentido estrecho, es lo que estamos hablando. La ley nos dice todo lo que Dios nos manda y prohíbe. ¿Ok? En su sentido amplio, sí, la palabra ley puede ser, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. La ley puede ser, bueno, vamos a hablar de varios tipos de leyes y la ley puede ser hasta, pues, está hablando de toda la Biblia un poco, pero en su sentido estricto, por decir, o su sentido estrecho es esto, ¿ok? Lo que Dios manda, lo que Dios prohíbe, la voluntad divina. Amar, ¿ok? Hagan esto, no hagan aquello, ¿sí? Esto debe ser ¿Puedo? este debe ser un repaso, espero. Es lo que usted estaba dando en un curso, Vivi, ¿verdad? Dale, dale, Vivi. ¿Quiere aportar? Sí, que en definitiva la ley es el amor que tiene Dios para nosotros. ¿Cómo nos guía? ¿Cómo nos corrige? ¿Cómo nos enseña? No matarás, no hablarás mal de tu prójimo, no levantarás falso testimonio. Somos,
formó hijos. ¿Nosotros cómo le enseñamos a nuestros hijos? Pedí, no robés, decí la verdad. Entonces, la ley para nosotros tiene que ser la forma que Dios nos educa, que nos corrige y que nos enseña. ¿Para qué? Para nuestro bien. ¿Qué dice Pablo? No le tengas miedo al juez porque tiene espada. Si no haces nada malo, no le tienes que tener miedo. Pero si cometes un delito, el juez tiene espada. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Caminá por la senda derecha. Eso es lo que yo entiendo de la ley. La ley dice no, pero es para amar por el amor que Dios nos tiene. Yo considero que esa es la ley de Dios. Y tuvo que poner esa ley para corregir ese pueblo que vivió por 430 años en un desierto, en un país de idólatras que tenían una cultura egipcia. Ellos no eran hebreos, ellos sabían de un Dios, pero ese Dios estaba callado 430 años. Entonces tuvo que poner esa ley para corregir, porque si hacemos comparación, un pueblo que tiene una dictadura militar, cuando camina derecho, porque hay ley, porque hay prohibición, no pases de las 10 horas, no salgas sin documento, no esto, no aquello, no otro, ¿verdad? Eso es un pueblo de gobierno militar, de dictadura. Cuando ese gobierno de dictadura se cae, viene la democracia. ¿Cómo se toma la democracia? No hay más ley, hay libertinaje y ahí vienen los problemas. Entonces es muy peligroso y eso tiene que ser graduado porque el ser humano tiene pasiones desenfrenadas y necesita estar bajo la mano fuerte, en este caso de Dios, para poder así después darnos cuenta de lo que es el Evangelio. Lo considero así, dígame si estoy errada, No, pero lo considero de esta forma. pues sí, creo que Vivi, usted empezó explicando que, pues, o sea, de dónde, bueno, el corazón de Dios atrás de la ley. A veces teológicamente queremos separar ok, la ley muestra la justicia de Dios, que Él es un Dios santo y perfecto, y el Evangelio nos muestra el amor de Dios y la gracia, pero Vivi correctamente nos dice que también la ley está el amor de Dios tras el darnos la ley también, porque en la ley también pues Dios nos está protegiendo de nosotros mismos, está protegiendo la sociedad, la paz en civil, Dios está protegiéndonos de hacer un desastre, ¿verdad? De nuestras vidas. Y también como nos dice Vivi, sobre todo en el amor de Dios mueve a Dios a darnos la ley una y otra vez para que se nos abran los ojos y los corazones y a ver que necesitamos el Evangelio, ¿verdad? A romper nuestros corazones de piedra, ¿verdad? Entonces, bien, o sea, también es como un padre, si un padre le da ley a su hijo, vamos a hablar de eso un poco hoy si hay tiempo, pero con amor, no porque odia a su hijo. De hecho, los proverbios nos dan de entender que los papás que no disciplinan a sus hijos, que no hay ley, no hay consecuencias, no hay, pues eso es odiar a tu hijo. Así que lo mismo con Dios. Si Dios nos ama, va a haber ley, pero bueno, de eso vamos a hablar aquí, pero con varios usos. Esto ya recuerdan de muchos cursos que ya tomaron. Se ha dicho que la ley también tiene tres usos, ¿sí? Expliquemos cada uno, el espejo, el freno y la guía. ¿En qué sentido un espejo? La ley es un espejo. Pues, ¿cómo le explican eso a sus hermanos, a sus Un alumnos, a espejo sus... nos Luis? muestra el pecado que tenemos. Sí. Pablo lo dice en Romanos 3:20, que la ley sirve para que tengamos conocimiento del pecado. Entonces ahí es como funciona como un espejo para vernos nuestra naturaleza pecaminosa y nuestro pecado, que no lo vemos a diario. Entonces la ley nos muestra eso. Claro, claro.
El, el verso clásico está en Romanos que por medio de la ley cobramos conciencia del pecado, ¿verdad? O sea, uff, wow, wow, Joel, andas mal, o cómo andabas mal, y te muestra. Es cuando lees la Biblia y en tu corazón o literalmente en tu físico, pues estás cabizbajo de, sí es cierto, me está hablando a mí. Am, y bueno, de eso vamos a hablar en este curso. El problema es cuando está la ley para todos los demás, pero no es para mí. Es de, ya tenemos un problema. Ok, ¿en qué sentido es un freno? ¿Eso a qué se refiere? ¿Cómo se lo explican ustedes en sus grupos o a sus hogares? Que la ley es como un freno. Ah, Permiso, pastor. eh, El freno es la lo que amenaza pide. al Ujú, castigo. sí. Es la amenaza al castigo. Un ejemplo, danos un ejemplo. Un ejemplo sencillo que le di a las estudiantes. Voy por una ruta con un auto, con un carro, como lo dicen en México. Tengo una señal, 80 a la máxima. Y yo voy a 100. Ujú, Pero a la distancia veo que hay patrulla de la mm, policía. ¿Qué hago? Empiezo a frenar. ujú, ¿Por qué? ¿Porque yo quiero frenar? No, porque tengo miedo a la multa, al castigo que me van a dar. mm, Entonces, la ley como freno es advertirnos que si seguimos empecinados en el mismo pecado, en algún momento el castigo lo vamos a recibir. ujú, Como dice Pablo, por la gracia, ¿eso qué significa? ¿Que vamos a seguir pecando? De ninguna manera, dice. ujú, ujú. Entonces, Y ujú, ese sería para mí el freno, la amenaza, el castigo, como se enseña, y el ejemplo que busqué para explicar era ese. no, tal cual, exactamente. Y también agregaría que cuando pensamos en el amor, ¿cuál es el amor de Dios atrás de esa amenaza? Es de, pues Dios nos está protegiendo de chocar por exceso de velocidad. O sea, tal vez lo que nos da miedo no es el choque, pero de la multa, la consecuencia. Pero Dios nos está salvando, o sea, Dios quiere prevenir algo más fuerte. Bueno, ese es un ejemplo terrenal de lo que pasa con la ley de Dios, ¿verdad? Ok, pues no cometan adulterio. Pero ¿por qué? Pues sí, tal vez porque va a haber disciplina en tu iglesia y tus hermanos te van a decir, hey, estás pecando, estás cometiendo adulterio. ¿Pero por qué? Porque Dios te quiere proteger de destruir tu matrimonio. Eso es lo que Dios realmente quiere hacer. Bien. Ok, Javier, ¿quiere hacer la 3, la guía, o quería comentar del freno? Javier, disculpe que lo hice Quería esperar. comentar del freno, pero si quiere me espero como la guía, Oh, como que usted es, quiera, como usted quiera. bueno, la, la ley como guía Ujú, nos enseña a caminar en la palabra de Dios. Por eso es claro cuando Jesús, él dice que él es el camino. Entonces, ujú, la ley es nuestra guía. Saber caminar en la palabra de Dios. En lo personal eso me encanta porque creo que a veces me quiero desviar personalmente y eso me ayuda mucho a la palabra de Dios, a guiarme, a darme un camino, a darme la luz que es Jesús y el camino que es Jesús. ujú. Claro, claro, y es cierto, Javier, es la luz, lámpara en mis pies y luz para mi sendero, es tu palabra, ¿verdad? Y el tercer uso, recuerden, hermanos, es solamente para el nuevo Javier, para el nuevo Luis, para el nuevo Camilo. La tercera no se aplica a los, digamos, los que no creen todavía. Podemos usar el espejo con alguien que no cree todavía, freno, pero pues la guía es para los creyentes, ya para guiar su vida, ya no con tenemos que, no, es.
queremos. Wow, ¿cómo podemos agradecerte, Señor? Pues la ley nos muestra cómo. Bien, ok, eso fue un breve repaso. Ahora, también se hizo referencia ya en los primeros minutos de la clase, o hace un ratito, de la ley dada a Moisés en el monte Sinaí, por Éxodo 21, pero en realidad todo el Pentateuco, desde Éxodo 21 hasta Deuteronomio, es mucha ley. Dios le dio la ley a Moisés. Em, pero decimos, ya han escuchado aquí en Academia de Cristo y en el Catecismo de Lutero, se habla de que se le dio a Moisés, o al pueblo de Israel más bien, tres tipos de leyes. ¿Sí? Si les suena, saben a qué me refiero. Tres tipos de leyes. ¿Ok? Y esto es importante aclarar también, porque a veces usamos la palabra ley, la misma palabra, pero en diferentes sentidos. ¿Cuáles eran los tres tipos de leyes? ¿Recuerdan? La civil, la La civil, civil. la ceremonial y la moral. Ok, ¿cuál sería un ejemplo de la ley civil? La ley civil era para los gobernantes, para el rey, para todo lo que era político. La Mm, ceremonial era para ujú, los sacerdotes, ujú, ujú, específicamente. Y ujú, la moral es, bueno, es para el pueblo, para ujú, que no tomaran otra mujer del prójimo, para que no se robaran, para que ahí salen los 10 mandamientos después, ¿no? Para Mm. nosotros, la ley moral, que es la que continúa vigente. ujú, ujú. Sí, exactamente. Si ley civil es si Álvaro tiene un toro y su toro le da un cuernazo no sé, al perro de Camilo, pues este va a ser el castigo. Ok, pues esa es ley civil. ¿Por qué? Pues porque miren, Israel era un país nuevo, una nación nueva que no tenía ni estructura, ni reyes, o sea, hace 400 años anterior, pues era una familia pequeña de 70 personas que llegó a Egipto, y todo ese tiempo en Egipto, ellos estaban bajo el gobierno egipcio. Entonces, de repente es necesitamos un gobierno, necesitamos un código penal, necesitamos, o sea, entonces Dios proveyó. Em, no se nos aplica la ley civil. Sí es beneficioso espiritualmente para nosotros leerla, estudiarla, porque aprendemos mucho acerca de Dios, aprendemos mucho acerca de la justicia, de lo que es bueno, de lo que, o sea, no es de que, si es relevante, pues saca esas páginas de tu Biblia, pero es de, no se nos aplica tal cual, ¿ok? Porque eso fue el código penal para la nación de Israel, ¿ok? La ley ceremonial, como nos dijo eh, Viviana, es como ayer estaba leyendo con mis hijos que así va a ser su iglesia, su santuario, era el tabernáculo, ¿verdad? Que era como un tipo templo portátil, templo móvil, que así van a ser poner las cortinas, los altares, el lugar santísimo, y esto va a ser la vestimenta sacerdotal con el efod y las 12 piedras en su pectoral, en su pecho, y en los nombres de las tribus en sus hombros, y aquí en la frente va a decir consagrado al Señor y quién sabe qué más. Pero todo eso pues era como dice ley ceremonial, hasta podríamos decir la ley religiosa, ¿verdad? Para su vida religiosa, ¿ok? Y la ley moral, específicamente, como dijo Vivi, es lo que es bueno y malo para toda la gente de todos los tiempos. Es como casi como la ley que fue escrita en los corazones de los hombres desde la creación, desde pues ya Caín y Abel ya sabían eso, lo que es bueno, lo que es malo, aunque, bueno, o sea,
Eso, por eso, la ley moral, que es para toda la gente de todos los tiempos, escrita en sus corazones, escrita en la Biblia, viene en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, eso es ley moral, pues por eso casi todos los países del mundo, todas las religiones tienen algo en común, ¿verdad? De ley, en cuanto a la ley, no, que matar es malo. Pues claro, es sentido común, o sea, debe de ser, aunque sí hay excepciones en bueno, algunos casos, algunas culturas que ya se ha torcido la ley. Pero pues ya tienen la idea, ¿ok? Entonces, mi amigo, mis amigos, para resumir todo esto, mayormente en este curso y mayormente en la teología, cuando usamos la ley, estamos hablando de la ley moral, estamos hablando de la ley en su sentido estrecho de amar, amar a Dios sobre todo, amar al prójimo como a ti mismo, y a todo lo demás viene siendo subleyes o subreglas bajo esa ley, ¿verdad? Amar. ¿Cómo amo a mi prójimo? Pues voy a honrar a mis padres y a todas las autoridades. No voy a matar, no voy a robar, no voy a cometer adulterio, o sea, voy a ser fiel en mis relaciones, no voy a mentir, no voy a codiciar. O sea, ¿por qué? Porque todo eso es la forma de amar a mi prójimo, ¿sí? Ok, ¿cómo amo a Dios? Pues lo pongo primero. No voy a tener dioses ajenos. No voy a tener otras cosas delante de Dios en mi corazón. No voy a hacer mal uso de su nombre. Voy a recordar, voy a buscar descanso en Él, ¿verdad? De eso se trata el mandamiento del sábado, del día de reposo, pues es encontrar mi reposo en Él y en su palabra y en adorarlo, ¿verdad? Cada semana, aunque ya el sábado, domingo, lunes del día no es el punto. Ok, pero la ley se puede usar de muchas formas, pero aquí mayormente estamos hablando de la ley moral en su sentido estrecho. La ley es amar. Ok. Bien, ahora pasamos a hablar un ratito antes de cerrar la clase de la palabra evangelio. Quiero empezar con algo. Esto viene de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, también la Iglesia mormona, ¿sí? Ok, ahora. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? Traigo un poco seca la garganta. ¿Alguien podría leer esto? Sí, sí, sí se ve. ¿Alguien podría leer? Recuerden, por si alguien no me escuchó, esto no es de la iglesia luterana, ¿ok? No es de la Biblia. Esto viene de la iglesia de Mormona, por decir. ¿Ok? Según ellos, ¿qué es el Evangelio de Jesucristo? ¿Quién podría leer? ¿Quiere que lea yo, pastor? Ok, ¿y alguien quiere seguirle a Vivi? Va a haber como tres pequeñas Bueno, lecturas. Vivi primero. termino Le- donde dice Padre Celestial después de esta vida y después sigue otro hermano, Dale. a donde veo yo por el celular. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? El Evangelio de Jesucristo es el plan de nuestro Padre Celestial para la felicidad y la salvación de sus hijos. Se le llama Evangelio de Jesucristo porque la expiación de Jesucristo es el elemento principal del plan de nuestro Padre Celestial. De acuerdo con ese plan, nuestro Padre envió a su Hijo Jesucristo al mundo para mostrarnos cómo llevar una vida plena y feliz y experimentar gozo eterno después de esta vida. Mediante la gracia y la misericordia de Jesucristo, usted puede ser limpio del pecado y disfrutar de paz, de conciencia. Además, puede llegar a ser digno de vivir en la presencia de nuestro Padre Celestial después de esta vida. Mamá, Ok, ok. Dios mío. Vivi, ¿qué es lo hay alguna frase o algo en específico que la preocupe? Sí, mucho. De acuerdo con el plan de nuestro Padre, envió a su Hijo Jesucristo al mundo para mostrarnos cómo llevar una vida plena y feliz y experimentar gozo eterno después de esta vida. Mediante la gracia y la misericordia de Jesucristo, usted puede ser limpio
del pecado y disfrutar de Mm. la paz de la conciencia. Además puede llegar a ser digno de vivir en la presencia de nuestro Padre Celestial después de esta vida. Acá Ujú. es todo amor y paz. Somos todos buenos, entonces el Señor vino para confirmar que somos todos buenos y que tenemos una vida plena y feliz. Eso es lo que más me asusta, ¿no? Ah, Ujú. Creo que Álvaro, ya. Álvaro quiere comentar de esta primera parte o quiere leer la No, siguiente. sí. No, ya, también creo leer la siguiente, pero sí, precisamente ofrecen como si nuestra vida cristiana fuera una vida de placer, hedonista, sin problemas, y que vamos a ganar la salvación. No, y ya, nos Mm, merecemos esa felicidad. Sí, no, sabemos que no es así, sabemos que no es así. mm, Y falta, pues, y les faltan muchos elementos. Supongo yo que los textos siguientes mencionarán los elementos del plan de salvación, de lo que hizo Jesucristo y los méritos de Jesucristo. Bueno, veremos. Voy a poner la siguiente sección. Álvaro lo va a leer. Eh, No, totalmente de acuerdo. Esto no es tan diferente que el Evangelio de la Prosperidad, ¿verdad? Es casi lo mismo de, si te unes a nuestra iglesia, vas a uf, tener conciencia limpia, vas a tener, toda la conciencia. pero aquí hay un ganchito que tal vez no se detecta fácil. Dice usted, Puede ser limpio, puede sí, ser. puede. Ahora, eso es lo que dice la Biblia. No, esto genera una duda, genera como, sí, sí, Ajá, sí, sí, bueno, pero ¿qué tengo que hacer? sí, Si puedo ser, pues, ok, ¿cómo? sí. Y eso ahí vemos que, uf, ahí no No, está no claro. concuerda con la palabra, no La concuerda con la ley y el palabra. evangelio no está bien claro ahí, ¿ok? Sí, Y, sí. y este es un ejemplo algo obvio y claro, pero yo propongo que este tipo de lenguaje también está en el mundo cristiano general, en iglesias, en todo tipo de iglesias. Vas a escuchar este tipo de plática que si no estás poniendo mucho atención y dices, qué bonito, están hablando de Cristo y que Cristo pues vino al mundo y que vamos a experimentar gozo eterno. O sea, están cerca de la verdad, pero a la vez tan lejos. Et- El recuadro lo destaca, ¿no? El recuadro lo destaca. Para Ujú. vivir el Evangelio de Jesucristo, Sí. usted puede hacer lo siguiente. Ok, ahí vamos a lo siguiente. Álvaro y después va a ser doctor Félix. Va a ser Félix. Álvaro, Ah, caramba. donde Ah, dice para recibir. para recibir esa paz y esa fortaleza, usted debe aprender y obedecer los principios y las ordenanzas del Evangelio. Un principio es una verdad que se puede llevar a la práctica en la vida. Una ordenanza es un acto formal y sagrado efectuado por la autoridad del sacerdocio y que con frecuencia es el medio por el cual se concierta un convenio con nuestro Padre Celestial. Los primeros principios del Evangelio son la fe en Jesucristo y el arrepentimiento, y las primeras ordenanzas del Evangelio son el bautismo y el recibir al Espíritu Santo. Mm, mm, Wow. ¿Qué opinan? No, pues no. O sea, entonces, ¿qué es el evangelio? El evangelio son ordenanzas y principios que tenemos que cumplir. No, A ver, para nada. entonces, el evangelio es ley, es lo que están diciendo. El evangelio es ley y si cumples la ley que es el evangelio, eh, así pueden ser limpios. Es una salvación por obras. Sí, por norma, por el cumplimiento de normas y por el Pues cumplimiento, sí, sí, no. pues sí. ¿Y qué tienes que...? O sea, todavía hay unas frases que si las Sí, sacáramos, diríamos, qué bonito, sí, cultivar la fe en Jesucristo, pues sí, sí. cultivar o no sé, pero arrepentirse, claro, Arrepentimiento, ser claro. bautizado, claro, recibir el Espíritu Santo, claro, Sí. perseverar hasta el fin, sí,
pero ya cuando uno ve ese párrafo ahí de, uff, o sea, ¿cómo Pero, soy limpio? pero el Cumpliendo peor las reglas. perdón, Vivi, pastor, pero lo peor de todo es, dice acá, efectuando la autoridad del sacerdocio y Ajá. que con frecuencias por medio de la cual sí. se concierta un Ah, convenio sí. con nuestro Padre Celestial. Los méritos de Cristo no existen. Yo voy a convenir con mi Padre Celestial, ¿cómo voy? A Es cumplir. algo que Ujú. no tiene lógica, es, Pu- bueno, Es lenguaje otra no, vez del primer pacto, ¿verdad? Que era de, si ustedes cumplen, serán mi pueblo. Y el punto de eso fue mostrarles que, no pueden, no pueden. Y aquí toda esta ley ceremonial, civil, moral, el pueblo de Israel nunca, ni de ser, ni un solo día pudo cumplir con todo eso. Pero pues aquí eh, quieren volver a eso, un convenio bilateral de que, que nosotros vamos a cumplir y cumplir y cumplir, así vamos a llegar a ser limpios. Eso es lo que está pasando, lo mismo propongo, está pasando ¿Mm? en el mundo cristiano. eh, Se suele ver, es muy, muy común con nuevos alumnos a Academia de Cristo que llegan con lo que yo le llamo el evangelio de la obediencia. Es lo que es lo mismo que estamos viendo aquí con los mormones. Sí, el Evangelio, si creemos en Cristo y obediencia, 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 todo es obediencia, porque como si eso nos salvara. Eh, Eso es lo pero pues nadie lo va a decir tal cual en el mundo evangélico cristiano, pero termina siendo lo mismo con la forma de predicar y enseñar la palabra, mezclando ley y evangelio, convirtiendo el evangelio en un evangelio de obediencia que ya deja de ser que deja de ser un evangelio. Perdón, Álvaro quiere comentar de esto Sí, antes de seguir. sí, Álvaro y después Félix va a leer sí. la última. Álvaro. Tengo un caso con una primera persona que está muy interesada en conocer los cuatro conceptos y aprendas de mí. Qué Y bueno, para el grupo Sembrador estoy con ella trabajando ya, qué bueno. pero ella está en una congregación donde ya me diste el término. El término es el evangelio como el evangelio de la obediencia. Entonces, según ellos, son un remanente, ¿sí? Son el remanente, están llamados a estar congregados, prácticamente lo que dice Hechos 2:42 al 47, estar congregados permanentemente en oración, en adoración y compartiendo un almuerzo, una comida, qué sé yo, pero permanentemente Entonces conozco ese caso de esa persona y ha sido crítico en el sentido de que primero se hablan de revelación, restauración, Ujú. consagrados en oración, ¿sí? Y que son un remanente, como quien dice, son los apartados si permanecen en ese sitio cumpliendo esas condiciones. Ujú. Tremendo, tremendo. Ujú. Y sí, como lo dice usted, cuando hablan de obediencia, no es obediencia de la ley moral, sí, va más o menos mezclado ahí, pero muchas veces es una obediencia a la iglesia, una obediencia aquí en la iglesia mormona a la autoridad del sacerdocio y las Sí, reglas o sea, sí, o sea, ni siquiera estamos hablando de una obediencia a la ley moral, a las enseñanzas de Jesucristo, es una obediencia como extra. sí. Gracias, Álvaro, excelente ejemplo. Doctor Félix, adelante. Sí, quería Perdón, acotar yo, antes de hacer la díganos. lectura, quería acotar de que estas iglesias son iglesias que tratan de hacer de lado a Cristo. Ujú. Ellos tratan de que el poder esté en la iglesia, que la iglesia es la que da la salvación, Sí, sí, que hacen de lado a Cristo. sí. Aparte de eso, son iglesias de que dicen si uno colabora y está presente en las actividades
de la iglesia y hay una colaboración también económica, uno también tiene méritos para ganar el cielo. Ujú, Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto es que tienen una actitud de tipo de anticristo. La actitud anticristo de ellos es negar el poder y la importancia y el papel que desempeña Cristo Jesús en la iglesia invisible y la iglesia visible. Ellos tratan más que nada de que su orden jerárquico predomine sobre todas las otros órdenes, que es el amor y la obediencia a la ley de Dios y a practicar el evangelio con los hermanos. Entonces, ellos están eh, haciendo a un lado todo lo que Jesús hizo, no le dan importancia a la obra de Jesús. Y eso es algo orquestado que está en el enemigo de nosotros, que es el demonio. Él está manipulando a la gente, a las otras iglesias, para poder negar la presencia y autoridad de Dios por medio de Cristo. ujú, ujú. Sí, gracias, gracias. Ok, Una vez que sí, dale. aprenden y se obedecen los primeros principios y ordenanzas del Evangelio, la persona se esfuerza por seguir el ejemplo de Cristo durante el resto de su vida. A esta fidelidad continua se la conoce como perseverar hasta el fin. Pero ellos no enseñan a seguir los pasos de Cristo, sino a seguir los pasos de la iglesia mormona, Ujú. Claro, bautista, la claro. iglesia de la prosperidad, y también últimamente hay la iglesia de el Pare de Sufrir, que tiene esa denominación aquí en el Ah, Ecuador. sí. Son personas que buscan es el dinero y buscan es el control de las masas. Ujú, pues sí. Entonces usan lenguaje bonito, pero no es lo mismo. Eso es lo que también es muy importante ver, hermanos, con este ejercicio. Sí, podemos hablar de la gracia, pero la gracia para nosotros significa una cosa y la gracia para la Iglesia Católica Romana significa otra cosa. O sea, no es, es importante aclarar qué queremos decir con los términos. ¿Ok? Muy bien. Pues para esto les puse la lectura que no cada vez que leen la palabra evangelio, no siempre cada grupo está manejando el mismo significado, ¿verdad? Aquí vemos claramente que el evangelio es totalmente otra cosa. Em, bueno. Podemos hablar también de los Gálatas que tenían el mismo problema. Ok, ya sabemos. ¿Alguno de ustedes preparó una definición para el Evangelio? Eso es algo de lo que les había plantado con la tarea. Eh, una definición del Evangelio. De, ¿qué exactamente les pedí? A ver, pastor, Ok, corríjame, porque dale, yo dale, sigo Vivi. aprendiendo, ¿eh? Ujú, adelante. La definición para mí consiste que la palabra del Evangelio es la vida y obra de salvadora de Jesucristo, un Ujú, Dios hecho ujú, carne para ser nuestro sustituto y redimirnos por la fe y por nuestro arrepentimiento, por supuesto, reconocer que somos pecadores y que no merecemos el perdón, pero Él en su amor infinito tomó nuestro lugar durante 2 veces, en su vida santa, que no me voy a olvidar más, la obediencia activa, y en su obediencia pasiva, que se entregó a sí mismo por amor a todos y de ujú, todos los tiempos y de ujú, toda nuestra vida, porque nosotros seguimos siendo pecadores. ujú, ujú. Y el perseverar hasta el fin es arrepentimiento todos los días,
porque todo el tiempo ellos ponen perseverancia hasta el fin, que debemos perseverar hasta el fin. Nosotros no podemos perseverar porque o pecamos conscientemente o inconscientemente, estamos pecando, somos pecaminosos. Entonces, para mí el Evangelio es la vida y su obra salvadora, redentora para nosotros. Ujú. Gracias. Gracias, Vivi, gracias. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir? Javier, adelante. Ay, no le escuchamos. A ver. Pues parece que está activado su micrófono, Javier. A ver, otra vez puede intentar. Tal vez es lo mismo que me pasó antes. Javier. No, no le escucho, hermano. ¿Ustedes le escuchan a Javier? No. No, no se escucha. Sí, pastor. Ay, qué No. pena, hermano. Tal vez en el chat nos puede poner su definición. Javier, una disculpa. No, sí, no le escuchamos. Ok, Félix, veo su mano mientras Javier tal vez Sí, es nos... que estoy esperando que se me abra el Word. Ah, ok, ok. Bueno, bueno, Ya se me alguien... abrió, ya se abrió. Ah, ok, Félix nos va a compartir. Igual si alguien más quiere, puede levantar la mano, abrir el micrófono o en el chat, cualquier. Buenas noticias, Javier. Nos da la definición, digamos, en su forma, pues, más esencial, ¿verdad? Más, por decir, concisa. Buenas noticias. Y pues ahora, pues, en el ámbito bíblico, cristiano, pues, buenas noticias de qué, Pastor, obviamente. ¿puedo? Luis, Sí, que adelante. continúe el hermano que Porque ya no se me está tengo, abriendo lo mío. Sí, Luis. porque no tengo para levantar la mano, no sé, no lo encuentro. Por eso No, quería, tranquilo. Dale. quería agregar a lo que decía Viviana recién, Ujú. eh, la importancia que es todo eso que es agregado a que el Evangelio es la proclamación de todas estas cosas que Viviana nos dijo, ¿sí? Que es importante, que es la proclamación y la confirmación del anuncio de todo lo que los profetas hablaron antes, y ahora esta proclamación es la confirmación de estas cosas que ellos profetizaron. De manera que el Evangelio no solamente es una buena noticia para nosotros, sino también para ellos que estaban declarando algo aún sin tener una plenitud del conocimiento. Sí, o sea, en la palabra noticia implica comunicación, ¿no? ¿No, Luis? O sea, comunicación, hay una proclamación, una transmisión, algo se está compartiendo, una buena palabra, una buena noticia. Excelente, excelente, Luis. En sí, hermanos, eh, evangelio viene del griego, es euangelion, buen mensaje, buena noticia. O sea, pueden imaginar un mensajero andando con un buen mensaje. Bien, bien, bien. O sea, no es algo que se esconde, no es algo personal que te llega y se te queda, no, es algo que te llega y tú tienes que tú te conviertes en mensajero de este buen mensaje, ¿verdad? O sea, es esencial. Dios nunca quiso que le llegara a una persona y ahí se quedara, no, siempre te llega y lo pasas a otros. Ok, doctor, El ¿está listo usted? Evangelio Ujú. es la buena noticia de la gracia de Dios en Cristo Jesús, proclamada en la palabra y comunicada por los sacramentos. No es un nuevo mandato ni una ley moral, sino la promesa divina de perdón, vida y salvación. Cristo cumplió perfectamente la ley, cargó con el pecado del mundo y obtuvo la reconciliación entre Dios y los hombres. El Evangelio no exige, sino que otorga, no condena,
sino que consuela al pecador arrepentido. Crea fe en el corazón por la obra del Espíritu Santo, ofreciendo gratuitamente la justificación. Y se comunica por la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos, que son el bautismo y la cena del Señor, que son los instrumentos visibles y audibles del perdón. Y la obra es la obra completa de Cristo por nosotros, Ujú. fundamento de la fe y de la vida cristiana. En síntesis, el Evangelio consiste en la obra redentora de Cristo aplicada al pecador como don gratuito de Dios y es el corazón de toda la predicación y enseñanza luterana, confesional. Ujú. No, pues muy completa, hermano. Incluyó los elementos esenciales a Cristo y toda su obra, su muerte, su resurrección, su vida perfecta, la proclamación de ello, pues todo, y los medios de gracia, escuché los sacramentos, o sea, todo hay muy completa su respuesta. Gracias, hermano. Fue mucho Perdón más. por la demora. No, no, tranquilo, valió la espera. Pues bien, ok, hermanos, yo creo que Álvaro se despidió, yo creo que porque ya es la hora de cerrar la clase. Cerramos con esto, les voy a compartir unas definiciones más completas, pero Martín Lutero dice, escribió en un sermón a base de Gálatas, porque Gálatas, recuerdan, es un libro en que una congregación estaba bajo ataque. Ley y evangelio se tenía que aclarar y Lutero, trabajando en circunstancias parecidas, ¿verdad? En Alemania en el siglo XVI, tuvo que defender estos conceptos de qué es la ley, qué es el evangelio. El evangelio no exige ninguna obra de nosotros ni manda hacer algo, sino solo nos pide recibir la gracia ofrecida en el perdón de los pecados y la eterna salvación y estar contentos de que así los estamos recibiendo. No nos pide hacer nada más que creer. Aquí tengan un regalo. Dios nos lo da. Es la salvación. Es Cristo. Es. ¿Qué es el Evangelio en su sentido estrecho? A mí me encantó esto. Es del texto teológico de tal manera que estaban estudiando en dogmática, me imagino. ¿Qué es el Evangelio en su sentido estrecho? Se lo ha descrito con frecuencia como las buenas nuevas de nuestra salvación en Jesús. Pero también se puede describir como las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará por nuestra salvación. O sea, una pausa mía para un comentario mío, no lo limitamos a lo que Dios hizo en el pasado. El Evangelio es también lo que Dios está haciendo hoy y lo que hará en el futuro. Sus promesas de lo que Él hará en el futuro también es Evangelio. Entonces es lo que Dios ha hecho, hace y hará por nuestra salvación. A mí me encanta ese punto. Las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho son de que tal manera, que de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, o que Dios envió a Jesús a redimirnos. Y bueno, y así en adelante, si buscan esa página, pueden leer acerca de lo que Dios hace y lo que Dios hará, pero el punto ahí que quería es de que el Evangelio es la obra de Dios a nuestro favor. Hoy es la obra de Dios a nuestro favor eh, en el futuro, ¿ok? Bueno. em, el Evangelio nos da las buenas noticias de la salvación de Dios en Cristo, ¿ok? Bueno, yo creo que hasta ahí debemos dejarlo para hoy. Yo les voy a encargar una lectura, ¿ok? Una lectura para el jueves. Nos reuniremos. Lo que vamos a ver el jueves son dos cosas. ¿Qué es lo que tienen en común la ley y el evangelio? ¿Qué es lo que tienen de diferente la ley y el evangelio? Y las aplicaciones que vamos a ver, estar viendo casos prácticos.
quiero empezar con cómo aplicas ley y evangelio a tu propia alma, ¿ok? Ley y evangelio para ti mismo, ¿ok? Y después vamos a ir ampliando de ti mismo, ley y evangelio en tu hogar y en tus relaciones familiares, ley y evangelio, ok, y así extendiendo. Ok, ley evangelio en la prédica, ley evangelio en la enseñanza, ley evangelio en la consejería, ayudando en la amonestación fraternal, ley evangelio tratando con hermanos en Cristo que están errando, que están batallando, ok, así en adelante. Así que eso sería el jueves. También les hago mención que vamos a estar haciendo unas lecturas seleccionadas de varios textos, incluidos un texto que habían visto antes algunos de ustedes. Se llama la distinción entre la ley y el evangelio por un profesor luterano, Walter del siglo XIX. No se preocupen, yo voy a compartir pedacitos de unos libros en PDF en el grupo, y pues una que otra pregunta breve para guiar sus lecturas, ¿ok? O sea, una lectura breve y unas preguntitas. No vamos a tener una tarea muy pesada para el jueves. Si va a haber algo un poco más largo, eso daré los jueves para que tengan tiempo hasta el siguiente martes a leerlo. Así que no hay mucho tiempo entre martes y jueves para tareas más pesadas. Ok, hermanos, que pasen linda noche. Fue un placer compartir con ustedes. Muchos de ustedes no los había visto en mucho tiempo, y me alegra mucho verlos. Voy a compartir la tarea probablemente hasta mañana a la mañana, ¿ok? Entonces, hoy no hagan tareas todavía, ya es tarde. Vayan a descansar y mañana podemos ver lo de la tarea, ¿ok? Vamos a orar. Señor Dios, gracias por tu amor, el amor que es tu palabra. Nos parte, nos parte el corazón de dos formas, porque es una fila, es una espada de doble filo. Em, Primero nos parte el corazón con la ley, y nos hace pedazos cuando vemos lo mucho que te hemos fallado, cuando nos damos cuenta que hemos pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Andamos como el hijo pródigo, ¿verdad? Que vuelve y pues sabe que no merece nada. Solo viene rogando, pidiendo ayuda, pidiendo las migajas de la gracia de su Padre. Pues así, eso es lo que nos hace la ley. Pero Señor, te damos gracias porque así como el Padre salió corriendo a abrazar a su Hijo, ese amor vemos en el Evangelio, en tu Evangelio, en tu Hijo Jesucristo. Que lo que pides, que seamos perfectos, lo das en tu Hijo Jesucristo, porque Jesucristo es perfecto. Jesucristo paga por el pecado. Jesucristo hace todo lo que no pudimos, para lo que para nosotros es imposible. Para ti todo es posible. Para Jesucristo todo es posible. Y no solo es posible, lo hizo, lo logró en su muerte, su resurrección. Ahora, Señor, que esta ley evangelio, que la tengamos, que los tengamos claros cuando leemos tu palabra, cuando comunicamos y proclamamos tu palabra a otros. Danos sabiduría, no para que seamos doctores de teología, no, sino para que seamos fieles. Señor, guárdanos esta noche, concédenos descansar tranquilos, llenos de paz, sabiendo que el Evangelio, el Evangelio tiene la última palabra. En el nombre de Jesucristo oramos esto. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Qué gusto verlos, la verdad. Nos vemos el jueves. Buenas noches. Buenas Dios noches a bendiga. todos. Buenas noches, Cuídense, profesor. Que descansen. cuídense. Bendiciones. Ok. Gracias, pastor, por tan hermosa clase. No, Me gracias a encanta cómo ustedes. clase con usted.
Sigo aprendiendo. Gracias. No, se disfruta mucho con ustedes. Que descansen. Buenas noches, Gracias. Javier. Buenas noches, Camilo. Buenas noches, Buenas Héctor, noches, Lucy. pastor. Buenas Buenas noches a noches, todos. Vivi. Descansen.